Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Ya estamos con los calores veraniegos y es un momento ideal para leer. Así que os vengo a comentar mi última lectura que espero que sean de vuestro agrado y vuestro interés. Eh, Vamos a ello. Y voy a comenzar con una novela, no de mucha extensión, pero que yo consideraría que está dentro de los libros de canon de la literatura portuguesa, literatura que tenemos muy cercana geográficamente, pero a la que curiosamente no se suele conocer bien desde España. El autor del que os quiero hablar murió en 1900, es un autor decimonónico y se llama Esa de Queirós. Es un escritor sobre todo, digamos, adscrito al realismo portugués, pero también estuvo cercano a las vanguardias. Y el libro del que os quiero hablar se escribió en 1880 y es un libro extraordinario, un libro de aventuras y de muchas más cosas que ahora os contaré. Se llama El Mandarín. Antes de eso, os quiero hablar un poco de este escritor, de Esa de Queirós, que bueno, pues tuvo una vida muy curiosa, porque es una persona que parte socialmente de una, digamos, posición un tanto desventajosa, pero consigue licenciarse en Derecho y poco a poco irse introduciendo en la vida cultural de su país, eh, introduciéndose, digamos, dentro de incluso del manifiesto del realismo portugués y gracias a un trabajo que consiguió como diplomático de su país, pues fue a través de diversos países moviéndose, estuvo en Cuba, en Inglaterra y finalmente en París, donde entró en contacto con las vanguardias europeas. Ese contacto con las vanguardias también le enriqueció mucho, aunque él sea un escritor realista, y lo alejó de lo provinciano para colocarlo un poco en la esfera más de lo internacional o al menos de lo europeo. Así que este libro, El Mandarín, aunque no sea el más conocido de este escritor, que se suele asociar sobre todo al crimen del padre Amaro o al primo Basilio, mmm, es un libro muy interesante y muy agradable. Eh, si normalmente las obras de este autor servían pues, para hacer para poner en marcha una especie de mecanismo irónico de ataque a la sociedad de su época, a los distintos, eh, digamos, estratos sociales, ¿no? No solamente al burgués y a su conformismo y su hipocresía, sino también a las instituciones políticas, familiares, religiosas. Eh, en este caso, este libro es un ave raris, ¿no? Del autor porque nos cuenta la vida de un hidalgo, una persona eh, pues de escaso dinero que vive en una pensión y que establece una especie de pacto mefistofélico, un pacto con una criatura diabólica, ¿no? Con lo cual hay elementos, eh, digamos, esotéricos o mágicos dentro de la trama. Entonces se le aparece un tipo que le promete riqueza y honores a cambio de mover una campanilla y que en el otro lugar del planeta pues muera alguien que él no conoce y como consecuencia de ello obtener una enorme riqueza heredada de esa persona que vive en China que va a morir, ¿no? Un mandarín, ¿no? Que es el título que le da al libro. Esta es la premisa de entrada y entonces en la trama el personaje acaba desplazándose a China
y teniendo toda una serie de aventuras increíbles que hacen del libro una auténtica delicia. Es una época, la de finales del siglo XIX, de gran exotismo dentro de la literatura, donde hay una fascinación por el extranjero, por los lugares por otras culturas, y todo esto está volcado de forma extraordinaria en esta trama, que no puede ser más actual y más atractiva. Así que además la edición que yo he leído es una edición de los libros del Zorro Rojo, que he releído, porque este libro ya lo había leído yo, pero me apeteció releerlo y luego la verdad es que la edición es que es muy bonita. Os habré puesto foto por arriba, pero es que es una edición preciosa con ilustraciones de Alberto Cedrón, así que encima es un libro económico. Os lo recomiendo mucho para leerlo este verano. Y en segundo lugar voy a introducir hoy un libro de poesía de un paisano jiennense, nacido en Jodar, eh, y que es tan conocido como desconocido para las personas de la ciudad, que es Manuel Ruiz Amezcua, un profesor de instituto, aunque este rol ha sido con el que le ha permitido, digamos, ganarse la vida, pero fundamentalmente Manuel, en este caso, no es un profesor que escribe, sino un escritor que ha sido profesor. Y claramente, pues, digamos, la parte central de su vida ha estado dedicada a la poesía y al ensayo, a la escritura. Acumula muchos libros, muchos poemarios, bastantes, no sé si 14 o 15 o tal vez más. Y, y bueno, pues muy recientemente ha reeditado un libro que ya apareció de forma inicial en el año 2006, que se llama Sobre la herida, y que es un florilegio de toda, digamos, de toda la evolución que él ha tenido en cuanto a su poesía amorosa. Aquí hay una reselección de todos los poemarios que él había escogido, ¿no? De todos los poemas que había escogido de sus distintos poemarios para confeccionar la obra que apareció en 2006 y que abarcaba pues bastante de su obra, unos 100 poemas, y ahora son ampliados hasta 163, pero no solamente de libros posteriores, sino también de esos libros iniciales de los que escogió los poemas para esos primeros libros. Así que la verdad es que he disfrutado con el libro. Manuel Ruiz Amezcua es una persona de personalidad muy contundente, áspera en ocasiones, que fía todo su prestigio, como ha de ser, a la calidad de la que él se regocija de su obra, ¿no? Él sabe que ha dedicado un gran esfuerzo, es muy consciente de su capacidad como poeta, y eso pues obviamente se le ha de reconocer. Ciertamente en cada uno de sus poemas queda patente su dominio de la métrica, del ritmo, su capacidad indiscutible para dibujar en la mente del lector imágenes poderosas, metáforas que en su sutileza son muy exactas, de manera que yo he disfrutado mucho con la lectura de un libro que evoluciona, cuya temática central es el amor, pero evoluciona a lo largo de los años, porque digamos que
En esa selección de poemarios que hay en Sobre la herida, aparecen poemas escritos por este hombre cuando tenía escasos 20 años, en Humana Raíz, que pertenecen al año 1974, y luego van avanzando por sus distintos trabajos, por Dialéctica de Sombra, Oscuro Cauce Oculto, que ya es del 84, Cavernas del Sentido, que es del 87, Más allá de este muro, que es del 91, El espanto y la mirada, del 92, Las voces imposibles, del 93, Atravesando el fuego, del 96, y ya se mete en el siglo XXI, donde La huida, el del 2001, Contra vosotros, de 2005, La resistencia, que es de 2011, Obras clandestinas, que es de 2015, y Las reliquias de un sueño, de 2019, más otra serie de poemas sueltos que se incorporan ahí. Bueno, pues todos estos poemarios representan, se podrían agrupar en varios bloques en los que él nos introduce en distintos aspectos del amor. Digamos que en el bloque inicial, cuando él era más joven, sus poemas, digamos que trabajan sobre la faceta del amor más relacionada con el eros, con el amor entre dos personas, en su cara A, que es el amor, y en su cara B, que es el desamor. Entonces, digamos que esos primeros poemas, sobre todo, trabajan en lo que plenamente se suele considerar como poesía amorosa, y lo hacen de forma acertada, ¿no? Empieza con el amor, continúa con el desamor, pero poco a poco, digamos que se va ampliando como una onda expansiva. Digamos que a medida que el autor se va haciendo más mayor, pues va pasando del amor de pareja y del desamor a adentrarse en otros tipos de amores relacionados con la familia, relacionados con el paisaje, con las ciudades donde él ha vivido, y en un bloque sucesivo de poemas, todavía más adelante, empieza a adentrarse, digamos, a través de lo social, ¿no? A interesarse en los desfavorecidos y a escribir poemas que tienen que ver con las condiciones del mundo, con la injusticia social. De forma bueno, tenemos un libro que tiene una parte plenamente nueva y otra parte que ya apareció en el pasado y que se enriquece con nuevos poemas, pero cuyo principal valor está en esa reselección que vuelve a hacer Manuel Ruiz Amezcua, y que nos demuestra un poco su evolución intelectual a propósito del amor, ¿no? Hay un trabajo estético de reconfiguración, como pudieron hacer otros poetas en el pasado, como mi admirado Juan Ramón Jiménez, ¿no? De ir trabajando una y otra vez sobre los mismos poemas, eliminar uno, añadir otro. Bueno, pues Manuel, en su trabajo, intenta hacer algo parecido, eh, de completar, digamos, esa línea, ese acercamiento al amor desde su óptica, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque tiene una faceta, por un lado, plenamente biográfica, pero por otro lado, como cualquier poesía de buena calidad, una dimensión universal en la que nosotros como lectores podemos hundirnos en las distintas facetas del amor que tiene calado en cualquier ser humano. Así que nada, pues recomiendo también que leáis Sobre la herida, de Manuel Ruiz Amezcua, y que podáis disfrutar con poemas que en muchos casos pues tienen un sabor de romance. Hay silva, hay pues toda una
poesía de sabor plenamente clásico, con influencia de Quevedo, de Miguel Hernández, de Antonio Machado, de Blas de Otero, que creo que, bueno, podréis disfrutar bastante con este libro. Os lo recomiendo. Y sigo con una novela de una escritora joven española, licenciada en filosofía, Azahara Alonso, una chica de Oviedo, nacida en el 88 y que ya había mostrado en el mundillo literario trabajos relacionados pues, con los aforismos o poesía. Y esta novela suya, Gozo, he de decir con honestidad que no me ha hecho gozar tanto como yo esperaba. Me ha parecido un trabajo digno, pero ciertamente esperaba más de esta obra de tipo fragmentario, en la que Azahara intenta reflexionar fundamentalmente sobre el sinsentido de volcarnos en el trabajo que tenemos en nuestros días, ¿no? Y lo hace a través de una trama en la que nos cuenta una etapa de vida en la que una chica joven termina en la isla de Malta, a la que no se suele referir directamente, sino a través de referencias indirectas, abriendo un paréntesis en su vida en el cual se puede excusar de trabajar, aunque socialmente está haciendo algo, ¿no? Pero ella siente que está evadiéndose del tiempo, ¿no? El libro está lleno de excelentes referencias a otros escritores, a otros filósofos. Me encontré citada a mi querida profesora Chantal Maillard, y me agradaron mucho las referencias que aparecían y incluso el arranque del libro me pareció interesantísimo. La frase de arranque del libro, a ver si la tengo por aquí, dice: ¿en qué momento mi vida empezó a ser accesible solo en vacaciones? Esta frase me pareció extraordinaria, ¿no? Porque muchos de nosotros, pues ciertamente, los que trabajamos muchas horas, entendemos que muchas veces nuestra vida solamente es accesible en vacaciones. Y tristemente es así, ¿no? Porque andas cansado, andas siempre más ocupado de la cuenta. Y la reflexión me parecía necesaria, pertinente, pero tengo la impresión, tras la lectura del libro, de que falta algo. No sé exactamente qué es, pero me da la impresión de que tal vez con el ánimo de llegar a más público, pues no hay la profundidad que a mí me hubiera gustado en la lectura, teniendo en cuenta que el libro es digno y está bien, ¿no? Pero creo que podría haber dado para más, ¿eh? Creo que podría haber dado para más, pero eh, no, no me gusta nunca, muy pocas veces me habréis visto hacer sangre sobre un libro y aquí tampoco lo estoy haciendo. Sencillamente os digo que, bueno, pues ciertamente me ha decepcionado en el sentido de que esperaba más en la profundidad de la obra, ¿no? En la profundidad de los temas que desarrolla. Y esto no significa que no merezca la pena leerlo. Creo que merece la pena y puede ser que, bueno, pues que sea un punto de arranque para otro libro todavía de más calidad, ¿no? Por parte de Azahara. Eh, Me resisto mucho a criticar el trabajo de los demás porque os estoy contando como yo he vivido la lectura de este libro, pero eso no significa
que no haya otras muchas personas a las que les pueda llenar más y les pueda gustar más. Lo he leído con gusto, pero ciertamente siempre sentía que en esa forma fragmentaria en la que está escrito, eh, habría un camino, y empezaba a hablarnos de algo que interesaba, pero parece como que no seguía profundizando por miedo a cansar, y justamente creo que eso es lo que más hubiera interesado a la trama, el haber ido profundizando más, porque un libro así puede terminar siendo el libro del desasosiego de Pessoa, pero tienes que dar la oportunidad de que lo que estás diciendo llegue a entrar más y más hondo, incluso hacia lo inconveniente, incluso porque en la literatura de calidad, en mi opinión, hay veces que la crudeza es necesaria para alcanzar esas cotas de verdad que a los lectores nos cautivan, que son las que nos llevan a a esa lectura, a ese sentido eh, plenario que va más allá de las intenciones iniciales que tenía el escritor al desarrollar su obra. Así que nada, esta es mi opinión de la novela Gozo de Azara Alonso, que está bien, pero creo que podría haber sido un poco más. Y el siguiente libro del que os voy a hablar es una obra de carácter simbólico y ocultista de un escritor francés del siglo XIX, famoso por un libro llamado Alta Magia. Este hombre se llamaba Eliphas Lévy y era un ocultista, una persona experta en simbología, y el libro del que os vengo a hablar está dedicado fundamentalmente a la simbología relacionada con la Cábala y se llama Los misterios de la Cábala o la armonía oculta de los dos testamentos. El libro es de interés, eh, aunque fundamentalmente no habla de Cábala, sino más bien de simbología, y está ilustrado con unos grabados interesantísimos, unos grabados que tienen que ver con la masonería. Digamos que lo que hace Eliphas Lévy es entroncar la simbología cabalística con la simbología de la masonería y la Sagrada Escritura. Así que poco más se puede decir para resumir esta obra, cuya riqueza fundamental está en estos símbolos que aparecen descritos y que son maravillosos sobre diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay un símbolo aquí que se llama el Pantáculo de la Resurrección, y entonces aparece un cuadro de la vida y la muerte reproduciendo la vida, y es un libro precioso, descatalogado, muy difícil de encontrar, y que lo estamos vendiendo a un precio yo creo que bastante razonable, de 25 euros. Así que al que le interese la simbología y el ocultismo, pues que sepa que lo tiene disponible en la librería hasta que rápidamente se venderá. Hoy lo sacaremos a la venta y estará en el escaparate. De la simbología cabalística pasamos a un último libro, un ensayo que me ha parecido interesantísimo. Quizá es el libro que más me ha gustado de los que he leído en el último mes, que como sabéis, pues este vídeo, aunque aparezca hoy 1 de julio en redes, pues es producto de mis lecturas del mes de junio, y esta obra de la que os voy a hablar está escrita por un profesor emérito de la Universidad de Manchester, que se llama
Bruce de apellido, F. Bruce, y es un libro que va sobre el canon de la escritura, cómo se conformó el canon de la escritura. Para aquellos que no estén versados en este tema, la Biblia se compone de una serie de libros agrupados tradicionalmente entre Antiguo y Nuevo Testamento, y el conjunto de libros que componen la Biblia es diferente dependiendo de la tradición a la que pertenezcan, ¿no? Por ejemplo, la Biblia católica se compone de 73 obras, la Biblia protestante de 66, la ortodoxa aún más que la católica, la etíope todavía más. Entonces, es un tema muy interesante saber cómo este libro, que es considerado por gran parte de la humanidad como escritura cuyo autor, más allá del ser humano, es Dios, cómo se han llegado a configurar y quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Y son preguntas muy importantes, ¿no? Para cualquier persona que se acerque a la Biblia, desde la tradición judía, desde la tradición cristiana, o incluso desde la tradición musulmana, o desde el ateísmo o el agnosticismo. Cualquier persona que se acerque a este libro tan importante dentro de la historia de la humanidad, se sea o no se sea cristiano, pues cuando uno se acerca a ese libro, quiere saber por qué hay personas que consideran que es palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo que sea sólido, que sea serio, pero desde un punto de vista intelectualmente riguroso? No exclusivamente desde la fe. No, hay motivos para entender que algo que se escribió en el siglo VIII antes de Cristo es fidedigno, ha llegado como se escribió, por qué motivo se considera que ese texto es la voz de Dios o no lo es. Bueno, pues yo quería leer un buen libro que hablara de estos temas, sobre el canon de la escritura. Y no es fácil encontrar a alguien que aborde algo tan amplio y tan riguroso desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, pues aquí lo he encontrado. Este libro, el canon de la escritura, tiene un bloque dedicado a cómo se conformó el canon del Antiguo Testamento, tiene otro bloque conformado a cómo se conformó el canon del Nuevo Testamento, atravesando a los padres apostólicos y a muchísimas figuras, y diciendo libro por libro, pues mira, pues fulanito creía que Apocalipsis podía no ser un libro revelado y lo creía por este motivo y por el otro. Y cómo fue la evolución a lo largo de los años, qué instituciones intervinieron en la conformación del canon, qué libros que podrían formar parte del canon se pudieron quedar fuera y por qué motivo, y qué confiabilidad y de que esos libros, como la Carta de Bernabé o el Pastor de Hermas, formaran parte verdaderamente de ese canon. Es un tema muy curioso desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista espiritual, y creo que es una obra que llega a abordar, sobre todo en sus apéndices finales, temas importantísimos como la diferenciación entre sentido primario, sentido secundario y sentido plenario de los textos bíblicos. Y mira, yo le pongo a este libro un sobresaliente alto. A cualquiera que le interese el tema,
creo que esta obra, el canon de la escritura de F.F. Bruce, no le va a decepcionar y va a ser un libro importante para él o para ella. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones del mes. Hay un libro que estoy leyendo de un joven autor jiennense que me he quedado con las ganas de poder incluir porque no me ha dado tiempo a terminar su lectura, que es El idioma de las estrellas, de Miguel Aguayo, que será el primer libro del que os hable en mi siguiente vídeo, porque Miguel es un joven jiennense que, aunque me da la impresión de que arranca con fuerza dentro de lo que es el panorama de letras de nuestra provincia, con una colección de relatos muy interesante, pero quiero terminar de leerlo antes de hablaros de él más en profundidad, aunque ya lo tenemos a disposición a la venta en la librería. El idioma de las estrellas de Miguel Aguayo Sevilla. No obstante, quiero contaros un poco más en serio cómo son estos relatos, de los cuales he leído unos cuantos, pero no todos. Y nada, hasta aquí mis recomendaciones de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y ya sabéis que os esperamos por la librería. Hasta pronto.